Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos al 8º episodio de su podcast Las Ovejas del Pastor. ¿Por qué necesito a Jesús? ¿Por qué necesito a Jesús? Necesitas a Jesús para ser salvo. ¿Salvo de qué? ¡Salvo del pecado! Pero si yo soy buena persona. Bienvenidos amigos a la 8ª semana de su podcast. El pecado es algo que suena fuerte. Algo que suena feo, especialmente cuando uno no es cristiano, porque uno quiere vivir su vida a su manera. Entonces el pecado lo vemos como lejano, como que nada que ver con nosotros. Es más, a mí me da la impresión a veces de que hay personas que no piensan en esos temas de la espiritualidad, del pecado, y eso hace que no se sientan aludidos, que no sientan que eso tiene que ver con ellos porque han decidido una vida aparte de ese tema. Sin embargo, la Biblia dice que todos pecamos, estemos conscientes o no, queramos o no, creamos o no. Si nosotros buscamos los 10 mandamientos, que son la ley moral de Dios, y reflejamos nuestra vida en ellos, allí nos vamos a dar, amigos, cuenta sinceramente de que todos estamos hasta la guaya. Todos. Si nosotros miramos, por ejemplo, uno de los mandamientos que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros que hablamos en uno de los episodios anteriores acerca del tema, a veces nosotros mismos somos nuestro propio Dios. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y no nos interesa ni lo más mínimo la voluntad de Dios, estamos siendo nuestros propios Dios nosotros mismos. A veces hay personas que tienen a Ronaldo como Dios, a Messi como Dios, a Karol G como Dios, a Bad Bunny. Incluso hay personas que tienen a su pastor como Dios, a su ministro de alabanza o a su maestro de escuela dominical como Dios. Todos hemos caído en algún momento, seamos creyentes o no seamos creyentes, en adorar o creer demasiado a una persona y pensar demasiado en esa persona y querer agradar tanto a esa persona que es probable que hayamos caído alguna vez en idolatría. Incluso cuando te estás levantando a tu noviecita. Vivo con eso, pues. Entonces, otra de los mandamientos es el no hacer imágenes. No vamos ni a hablar de eso. No vamos a entrar en ese tema hoy. No tomarás el nombre de Dios en vano. Amigos, aquí todos hemos caído. Miren que yo me puse a buscar en Google el significado para entender plenamente este mandamiento, porque la verdad es que yo como que me los memorizaba cuando era niña, ¿no? No tomarás el nombre de Dios en vano. Pero ¿qué significa realmente tomar el nombre de Dios en vano? Yo como que no lo tenía tan claro. Entonces el señor Google me dio una respuesta que a mí me hizo sentir peor. Y aquí vamos a sufrir todos. Yo leí en Google, en una página que dice: en su estudio de los 10 mandamientos, el famoso puritano Thomas Watson cita 12 maneras en que usamos el nombre de Dios en vano. Y él, entre otras, menciona usar el nombre de Dios irreverentemente. Miren, nosotros a veces decimos cosas porque suena bonito, por tradición, porque los otros no lo hacen. ¡Dios de poder! ¡Ay, te caíste, Santo Padre de la Gloria! Y cosas así. ¿Por qué o qué usamos esa? O sea, ¿en qué momento comenzamos como a normalizar usar las expresiones de Dios en la vida cotidiana para cosas que nada que ver con Él? ¿Me explico? Entonces, bueno, pues ahí estamos usando el nombre de Dios en vano. Declarar su nombre también lo dice este puritano famoso, yo no lo conocía, pero Thomas Watson también dice que declarar su nombre, pero no vivir de acuerdo a esa profesión. Y también otro de los temas en los que podríamos tomar el nombre de Dios en vano es falsificar nuestras promesas. Ese jurar, te lo juro por Dios. No. Bueno, otro de los mandamientos es honra a tu padre y a tu madre. Amigos, miren, yo no sé
Si ustedes fueron de esos hijos adolescentes que jamás le contestaron a sus papás, hey, felicidades, o que jamás se transaron el cuara del vuelto, hey, felicidades, o que jamás le dijeron una mentira a sus papás, bien por ustedes, felicidades, los admiro y les reconozco eso, pero habemos personas que pues alguna mentirita le dijimos a nuestros papás y eso no es honra para ellos. Otro de los mandamientos de la ley moral de Dios es no cometerás adulterio. Entonces, el tema del adulterio, amigos, suena súper extremo, suena como de lo peor. Sin embargo, Jesús nos dijo que cualquiera que mira a alguien y codicia a ese alguien, ya adulteró en su corazón. Así que todas esas veces que te subiste al bus o al tren o a donde sea que te subiste y viste a ese paisito y pensaste cosas, estás hástala. No, y si fuiste de esos que en algún momento pensaste, y no solamente pensaste, sino que exteriorizaste con tu bocota, vaya mami, no, valiste. Entonces ese pues también es otro de los mandamientos de la ley moral que creo que la mayoría de nosotros hemos caído en eso. No hurtarás. Y no, aquí yo no quiero que nadie venga con esa hacerse la santa paloma. No, discúlpenme, yo me rehúso a creerles. Me rehúso. Yo me acuerdo que en el colegio yo me encontré una agenda. Ojo, yo me encontré una agenda. Esto no fue que yo se la quité a alguien, ni que yo le abrí la mochila a alguien. No. Yo estoy incapaz. Yo me la encontré. De verdad, amigos, yo me la encontré. Pero esa agenda tenía nombre. Ese fue mi pecado. Tenía el nombre y si mal no recuerdo también tenía el salón y yo no la devolví. Eso fue cuando yo tenía yo calculo como 16 o 17 años, más o menos. Y yo tengo 36 años, aunque parezco de menos, obviamente. Pero en estos 20 años yo todavía me acuerdo de eso y me arrepiento y me siento mal cuando me acuerdo de eso. Me siento triste a pesar de que yo me he arrepentido no solamente de eso, sino de todos mis pecados, pecados de los que no me acuerdo, pecados de los que ni siquiera soy consciente que pequé. Obviamente los pecados de los que soy consciente me he arrepentido y aún así me siento triste cuando recuerdo ese hurto. Otro de los mandamientos, no mentirás. Vuelvo yo a mi tiempo de colegio. Oye, pero yo era como un poquito tesa en el colegio, ¿no? Oiga, yo recuerdo que yo tenía un profesor de inglés. Él era así como medio afeminado, bajito. Yo creo que era hasta guna. Y yo creo que yo era una buena estudiante. Yo no me acuerdo que era una buena estudiante. Pero según mis recuerdos, específicamente en este episodio de mi vida, mirando en retrospectiva, me parece que yo iba bien en su materia porque él me tenía como confianza. Y esa confianza llevó a que un día en el salón todos los estudiantes se pusieron de acuerdo porque él nos había dejado una tarea y nadie hizo la tarea, incluida yo, nadie la hizo. Entonces todo el mundo como que así, profesor, pero que o sea, el man llegó pidiendo la tarea, ¿no? Y nosotros, no, bueno, la otra gente, no, usted no mandó esa tarea, usted se está confundido, se está confundiendo, usted se equivocó, usted pensó que nos los dijo, pero no los dijo, usted no nos dejó la tarea porque nadie la había hecho. Y entonces él se sentó, ¿no? Y ya todo el mundo estaba como en lo suyo y me llama a su pupitre y así bajito me pregunta, Julio, ese es mi apellido, ¿es verdad que yo no dejé la tarea? Ay, amigos, miren, yo dudé. Yo me acuerdo como si hubiera sido ayer, el salón bonito de inglés, allá en el prestigioso Guardia Vega de Colón, los ventanales así de vidrio, que se veían las plantas verdes afuera, el airecito acondicionado del salón, era un salón hermoso. Yo me visualizo a mí en mi recuerdo parada ahí al lado del pupitre y el profesor así como cabizbajo, así como confundido, como triste. Julio, de verdad yo no dejé eso. Y yo así en esa duda, en esa fracción de segundo, yo dudé de decirle la verdad.
pero no lo hice. Y yo le dije, porque no, a todo esto ustedes no conocen mi nivel actoral. O sea, yo dentro de mí estaba triste, en ese momento yo estaba triste y dudosa, pero mi exterior fue, no, profesor, de verdad usted no dejó la tarea. O sea, así. Hollywood, ya saben, apúntenme por favor. Entonces, a pesar de que yo era una adolescente, yo me acuerdo de eso. Y son cosas que recuerdo. Entonces eso hace el pecado, nos persigue, nos culpa, nos avergüenza, nos aleja de Dios, que es lo peor. Además del pequeño detalle de que un pecador no puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que Dios, el creador de todas las cosas, el que mantiene en órbita la tierra y que controla todo, es tan extremadamente santo que no es posible, que Él no puede convivir con el pecado. Entonces vino Jesús y todas esas mentiras y esos hurtos y esos adulterios y esas lujurias y esas deshonras a nuestros padres y esa fornicación y esas idolatrías y borracheras y homosexualismo e ira y chisme y blasfemia, etcétera, etcétera, todo eso se lo cargó sobre sí Jesús y Dios se lo cobró a Él, que no había cometido nada de eso, que era inocente, porque para eso fue que vino. En otro episodio que ya hablamos, llamado La Biblia, Realidad o Ficción, yo les contaba algunas de las profecías bíblicas, específicamente algunas que se cumplieron en Jesús, como cuando profetizaron que Jesús iba a nacer de una virgen, que iba a nacer en Belén, que iba a entrar a Jerusalén en un burrito, o sea, todas esas cosas que profetizaron cientos de años antes que ocurrieran. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había pensado. Porque eso no pasó por casualidad, porque ya había un plan de por medio. Nunca Dios nos abandonó al pecado, sino que desde nuestra caída por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, gracias Eva, Dios ya tenía un plan para restaurarnos. Entonces Jesús viene a la tierra y toma el castigo que te corresponde a ti y que me corresponde a mí, para que ni tú ni yo tengamos que pagar por nuestros errores. Jesús siempre estuvo con Dios. Recuerda lo que dice Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios estaba hablando con la Trinidad, con Jesús y el Espíritu Santo. Jesús siempre estuvo allí. Por eso Juan nos dice, y el Verbo, que es Jesús, era con Dios desde el principio y el Verbo era Dios. Eso es lo grandioso, eso es lo espectacular de todo, porque significa que Dios mismo hirió parte de sí, se hirió, se sacrificó por su creación, que eres tú y que soy yo. Y pues bueno, amigos, miren, yo a veces veo videos en YouTube de unos evangelistas, que en este momento se me escapa el nombre, lo siento. Ellos evangelizan en Estados Unidos. Y graban, ¿no?, a personas que andan por ahí, van y le comparten el mensaje de salvación, y ellos comparan el tema de la salvación por Jesús con un juicio, como que vas tú y quebrantas la ley y luego estás en el juicio, pero tienes que ir a la cárcel, estás frito, o sea, te la embarraste y vino alguien y paga tu deuda. De repente la jueza o el juez te dice y que hey, ya, chao, eres libre, alguien pagó tu deuda, te puedes ir. Bueno, así tal cual pasa con Jesucristo. Y es tan sencillo que nosotros solamente tenemos que pedírselo. Jesús, perdona mis pecados y paga mi deuda. Creo que moriste por mí. Y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. No tenemos que pagar un centavo, no tenemos que vestirnos con una túnica. No tenemos que escuchar a Marino, ay, lo siento, si a ti te gusta la música Marino, bueno, pero no tenemos que hacer nada de esas cosas, solamente
creer que Jesús murió por nosotros y que pagó la deuda. Por eso es que necesitamos a Jesús. Así que pues amigos, miren, cualquier pregunta que tengan, pueden escribirnos al correo somosovejas@gmail.com. Cualquier duda, si quieres un modelo de oración, que realmente tu mismo corazón, tu misma mente te da tu modelo de oración. Pero si acaso estás muy perdido en el tema y no conoces, pues con muchísimo gusto cualquier pregunta puedes escribirnos al correo. Y también si quieres que hablemos de un tema en particular, puedes también escribirnos al correo somosovejas@gmail.com. Amigos, qué bonito fue compartir con ustedes hoy. Y recuerden que también pueden escribirnos y seguirnos en el Instagram, La Oveja del Pastor Podcast. Yo he notado que están escuchando más los episodios por YouTube que por Spotify, lo que me parece muy raro. Pero bueno, recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify, La Oveja del Pastor Podcast, pues obviamente al igual que YouTube. O también pueden buscar todos estos links en nuestra página web, laovejadelpastor.com. Amigos, amigas, hijos de Dios o no hijos de Dios, si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? Qué placer haber estado con ustedes. Este fue el episodio número 8. ¿Para qué necesito a Jesús? Bueno, ya sabes para qué necesitas a Jesús. Para que pague la deuda y pague el precio que tienes que pagar tú, porque todos tenemos que pagar. Yo decidí en mi corazón que yo no quiero pagar, entonces ya Jesús lo hizo por mí. Nos vemos, amigos, nos escuchamos en un próximo episodio de su podcast, La Oveja del Pastor. Chao, chao.